te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio, tu futuro en los Estados Unidos. Comienza aquí empoderándote con conocimiento y hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. Casi 1.5 millones de inmigrantes ha perdido los Estados Unidos en su población. La baja de población de inmigrantes, la primera desde los años 60, casi 50 años, tenían los Estados Unidos sin perder inmigrantes, solamente lo que va del año 2025, según reporta El País, un periódico en español. Ya 1.5 millones de inmigrantes han seleccionado irse de los Estados Unidos por razones varias, algunos deportados, algunos autodeportados, muchísimos de ellos yendo a países como Europa, retornando a su país, o más bien yéndose a continentes como el continente europeo o devolviéndose a sus países de origen. Esto es un tren que también está impactando de manera importante la economía de los Estados Unidos, como ya lo hemos dicho antes. En el último reporte de empleos producidos o empleos creados, entendemos que casi 700,000 empleos fueron eliminados de la economía norteamericana, un número también bastante importante de trabajadores, sobre todo en sectores donde los inmigrantes componían una parte importante de la fuerza laboral. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidado de ancianos. Esa industria ha sido históricamente controlada por empleados, o más que todo ha sido empleada. Los empleados que dan esos servicios generalmente tienden a ser inmigrantes. También hemos visto en el sector construcción, en el sector hotelería y hostelería, ese sector también ha sido impactado de manera importante, y finalmente la agricultura. Así que siguen las críticas al presidente Trump, mientras que las últimas encuestas demuestran que los norteamericanos parecen estar cambiando su postura acerca de cómo perciben a los inmigrantes. Entendemos que cuando Donald Trump entró a la presidencia, uno de los temas fundamentales en la elección tenía que ver con el control de la frontera. Por muchísimo tiempo los republicanos habían estado recibiendo bastante crédito por parte de los votantes como los únicos que podían traer cierto orden a la frontera entre México y Estados Unidos. Y sin embargo, esto por muchísimo tiempo agarró o tomó una preponderancia en términos de los temas más importantes para los votantes norteamericanos. Parece ser que en este momento, gracias a los excesos que hemos visto a la presidencia de Donald Trump cometer, muchos americanos están cambiando su opinión, también están viendo el impacto que está teniendo en su economía, la inflación, los aranceles. Todo esto está trayendo consecuencias importantes para la clase media y la clase trabajadora en los Estados Unidos, que en este momento ve como la inflación ha incrementado los costos de manera importante, como la mayoría de las personas en los Estados Unidos ahora van a tener que pasar mucho más tiempo antes de poder comprar una casa propia, ya que, de nuevo, vemos precios exorbitantes, pero también costos de vida que impiden ahorrar para poder tener por lo menos un down payment. Entonces, esta es un poco la realidad en los Estados Unidos en este momento. El higuero de Alcatraz, la cárcel que fue creada para los inmigrantes en los Everglades por el estado de la Florida, que tomó unas tierras que pertenecían al condado de Miami-Dade en los Everglades y construyó una facility, construyó de manera bastante rápida un centro de detención que ha sido denunciado a nivel global como un lugar donde se violan derechos fundamentales de los inmigrantes. Un juez federal, como lo anuncié la semana pasada, ha ordenado que antes de Halloween se cierre este centro de detención. Ya en Jacksonville se está construyendo otro centro de detención por parte del estado de la Florida. Las razones por las cuales está siendo cerrado o se ha ordenado que ya no se transfieran personas al higuero Alcatraz, a la cárcel de los Everglades de Florida, tiene que ver con ciertos estudios ambientales que se tenían que hacer antes de que empezara la construcción de este edificio y lamentablemente, gracias a Dios en realidad, pero lamentablemente para el estado de la Florida,
no hicieron ni cumplieron con ninguno de los prerequisitos antes de comenzar el proceso de construcción de esta facility. Como resultado, un juez ha ordenado que ya no se siga utilizando. De 90 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití fueron deportados el 22 de agosto por la frontera terrestre entre México y Estados Unidos en varios operativos que están de nuevo enfatizando la habilidad de arrestar a los inmigrantes que están entrando por frontera y sin darles muchas veces el derecho a pedir asilo, los están devolviendo de vuelta a México. México no se ha pronunciado todavía acerca de estas expulsiones, que no son deportaciones en muchísimas instancias, sino más bien expulsiones, donde no se le están permitiendo a los inmigrantes pedir ni comenzar un proceso de asilo. No, algunos también están siendo deportados de manera expedita y esto continúa en todo el país. Personas siguen recibiendo, después de haber tenido su caso de asilo pendiente por muchísimo tiempo, después de haber entrado por frontera, siguen recibiendo cartas de una oficina en Georgia, el USCIS Asylum Vetting Office, que está desestimando asilos que a veces tienen años pendientes con UCIs de personas que entraron por la frontera entre México y Estados Unidos y en este momento sigue operativos para poder desestimar miles de casos pendientes. Recordemos que hay millones de casos de asilo pendientes en las oficinas de asilo, pero también más de 3 millones de casos en cortes de inmigración. No todos de ellos de asilo, pero muchísimos de ellos sí lo son. En los Estados Unidos, el canciller Rubio ha dicho que comenzará un proceso exhaustivo de revisión de los backgrounds de las 55 millones de personas que tienen en este momento algún tipo de visa para entrar a los Estados Unidos. Estamos hablando generalmente de visas de no inmigrante, pero no, las declaraciones del canciller no se limitan solamente a visas de no inmigrante. Visas de turista, visas de estudiantes, todas estas visas en este momento van a ser revisadas. Se va a utilizar tecnología de punta, incluyendo inteligencia artificial, para buscar absolutamente toda la información que pueda haber, que pueda estar conectada con sus redes sociales, para determinar si usted en algún momento ha expresado posiciones que el gobierno de los Estados Unidos considera antiamericanas o anti principios que los Estados Unidos quiere preservar. Entonces, no sabemos muy bien esta definición, como lo hablamos la semana pasada, de lo que es ser un americano, del americanismo, que en este momento está tratando de promover la administración de Donald Trump, pero lo que sí sabemos es que los 55 millones de personas que aplicaron a visas y que tienen visas en este momento pueden encontrarse en una situación de perder sus visas de turista sin previo aviso, sin tener ni siquiera que venir a los Estados Unidos ni pedir que se le admita, simplemente en estos reviews automáticos que van a estar haciendo de las redes sociales de todas las personas que están conectadas con el sistema o que en algún momento han pedido una visa a los Estados Unidos. Estas personas van a ser monitoreadas a través de, como les dije, esta tecnología de inteligencia artificial, donde el gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo una cantidad importante de dinero para monitorear de nuevo las actividades de cualquier persona que quiera venir a los Estados Unidos y que tenga en este momento una visa. En la ciudad de Nueva York continúan deteniendo ICE a familias en las cortes de inmigración, incluyendo menores de edad, incluyendo menores con problemas cognitivos. Esto a pesar de que el alcalde Adams y varios políticos y grupos no estadales le han pedido a la administración de Trump que deje de arrestar a inmigrantes en las cortes de inmigración, ya que esto no parece estar en línea con un sistema que está tratando de promover que las personas vayan a sus cortes. Si las personas tienen demasiado miedo de ir a la corte, muchas veces no van a atender sus audiencias y van a recibir órdenes expeditas de deportación, a pesar de que quizás pudieran tener casos meritorios. Simplemente
porque están preocupados de ser arrestados y deportados sin un debido proceso. Entonces, pero bueno, la situación continúa. Lili, entre las preguntas que recibí, me pregunta, después de que desestimaron mi caso en corte, ¿cuánto tiempo tienes para someterlo por UCIS como asilo afirmativo? ¿Hay límite de tiempo? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que primero hay que evaluar cómo terminaste en la Corte de Inmigración. No sé si entraste por frontera o entraste por visa, metiste un caso por UCIS, fuiste enviada a la Corte de Inmigración y por tener TPS se desestimó tu caso en la Corte de Inmigración. Si estás en un caso como este que acabo de mencionar y ya pasaste por UCIS, tienes que hablar con un abogado. Porque si metes el mismo caso de asilo que ya fue desestimado y que ya fue referido a una corte de inmigración después de que pasaste por una entrevista de UCIS, es muy probable que no vayas a tener el chance de mantener esa aplicación activa. Tienes que hablar con un abogado de inmigración para ver si hay algunas cosas que han ocurrido desde que enviaste ese asilo, para ver si se pueden agregar circunstancias que pudieran demostrar un cambio significativo de circunstancias en el país de origen o en tu estatus legal en los Estados Unidos. Así que de nuevo, tienes que hablar con un abogado, porque a pesar de que en teoría tú puedes enviar una vez que es desestimado, no parece haber un periodo máximo de tiempo. Siempre es importante que se revise cómo fue que llegaste allí y qué tan viable es que esa aplicación que estás intentando meter de nuevo por UCIS sea verdaderamente, tenga un chance de ser aprobada. ¿Okay? Valle Mejía me pregunta, a mí me ha llegado una carta de desestimación de mi caso. Necesito saber si mi permiso de trabajo ya no es válido. Yo lo renové y me llegó para 5 años, se vence hasta el 2030. Muy probablemente tú mantengas la validez de tu permiso de trabajo. Ahora, el problema es que eso no te da estatus. A pesar de que vas a poder trabajar con ese permiso de trabajo, el hecho de que ya no tengas un caso de asilo pendiente te hace sumamente vulnerable a ser arrestada y hasta deportada. Entonces, es bastante importante que entiendas que solamente porque tienes un permiso de trabajo válido no significa que tienes estatus, no significa que tienes protección, y esto para todas aquellas que están recibiendo estas cartas de desestimación de sus casos de asilo por parte de UCIS. Es importante que entiendan que si bien es cierto que si se acababan de renovar el permiso de trabajo por ese asilo que tenían pendiente y ese asilo fue desestimado, si bien es cierto que en muchas instancias esos permisos de trabajo van a continuar siendo válidos a pesar de que ya no existe una aplicación pendiente, ¿okay? De acuerdo a la regulación, el estatus de esas personas ya no existe. Bueno, esas personas nunca tuvieron un estatus por tener solamente un asilo pendiente, pero la protección que tenían esas personas se perdió, y el hecho de que puedan trabajar no hace que estas personas tengan protección en contra de la detención ni la deportación. Así que es bien importante que se entienda eso. Francesca Lombardo me pregunta, hoy a mi pareja le pusieron grillete y le dieron una cita en SOP. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo deportarán? ¿La deportarán? Bueno, no sabemos si la deportarán. Tendría que saber muchísimo más acerca de tu cliente, pero no es bueno si a ella se le puso un grillete. Tendríamos que ver si tiene una orden final de deportación, si tiene un caso pendiente de asilo, en cómo entró a los Estados Unidos. Hay un montón de cosas que tendríamos que saber para saber si verdaderamente tu pareja está a punto de ser deportada. Natasha me pregunta, en un video comentaste que los venezolanos que viven en Europa podían viajar a los Estados Unidos con su pasaporte europeo en caso de tenerlo, y un venezolano con pasaporte secundario europeo que viva en Venezuela puede ir a Estados Unidos y puede ingresar sin problemas con un pasaje de vuelta de 3 meses. Cada vez que tú vas a entrar con esta, vas a tener que responder algunas preguntas. Si tú estás intentando entrar a los Estados Unidos con esta y jamás se te ha negado una visa, esto es bien importante. Si tú aplicaste para una visa de turista y fue denegada con tu pasaporte venezolano y ahora quieres viajar con tu pasaporte europeo porque es tu segunda nacionalidad, en ese caso, muy probablemente vas a tener que decirle a los Estados Unidos que a ti se te negó una visa anteriormente, y eso te va a hacer en muchas instancias inelegible
para entrar a los Estados Unidos con esta. Ahora, si tú nunca has pedido una visa con ninguno de tus pasaportes, tienes un pasaporte europeo y vives en Venezuela, tú puedes entrar a los Estados Unidos con esta, sin duda, así nunca hayas visitado el país europeo que te dio la nacionalidad. Ahora, los oficiales migratorios, los oficiales de CBP, siempre van a tener preguntas para cualquier persona que tenga nacionalidad venezolana y que tenga una doble nacionalidad. Ellos van a querer saber que tienes lazos suficientes en Venezuela que harían que no te quisieras quedar en los Estados Unidos. Así que ese análisis va a tener que ser hecho por CBP cuando entres, y sin saber mucho más acerca de tu condición en Venezuela, ni a qué te dedicas, ni qué tantos lazos tienes con Venezuela, no sabría decirte qué tan riesgoso será tu viaje. Celina me pregunta, ¿están emitiendo NTAs nada más por el hecho de estar en los Estados Unidos irregularmente? ¿O no más si sospechan fraude o un récord mal? Están emitiendo NTAs en cualquier instancia donde ellos se dan cuenta que tú estás en el país de manera regular, así no hayas cometido un crimen, así no hayas metido un caso fraudulento, si un familiar tuyo te pidió a través de una I-130 y todavía no eres elegible para el ajuste de estatus y lo único que tienes es una I-130 pendiente, en ese caso Inmigración ha avisado que van a comenzar a enviarles a estas personas que tienen las I-130 pendientes, van a empezar a enviarles unas NTAs para comenzar su proceso de remoción. Esto no siempre va a eliminar las posibilidades de que tú puedas volverte residente, pero va a dificultar muchísimo más el camino si te ponen en un proceso formal de deportación, a menos de que tengas un esposo o una esposa ciudadana, o seas padre o madre de un ciudadano americano mayor de 21 años, o un hijo menor de 21 años de un ciudadano americano. Estas son las únicas instancias donde tú vas a poder de manera concurrente enviar una I-130 con una I-485 al mismo tiempo, lo cual sí te protegería mientras la aplicación está pendiente. Pero en la mayoría de las instancias, cuando tienes solamente una I-130 pendiente, eso no te va a ofrecer ningún tipo de protección y va a, en muchas instancias, hacer que te emitan una NTA. Úrsula Hunderman me pregunta, ¿qué pasa con los haitianos que entraron por frontera? ¿Los deportaron los deportarán o los dejarán en Estados Unidos? Muchos de los haitianos que recibieron protección de TPS en este momento están, así como están los venezolanos, en la misma situación, están peleando por quedarse a través de casos en corte, y muchísimas de los haitianos, nicaragüenses, también cubanos y venezolanos que estaban en ese grupo de parol, están en este momento recibiendo NTAs y siendo presa de detenciones arbitrarias cuando son encontrados en algunas instancias en las oficinas de UCIS o en las cortes de inmigración. Melinda González me pregunto, entré por frontera y tengo miedo, creíble, aprobado, ¿qué debo hacer ahora? Tienes que enviar tu caso de asilo lo antes posible. Asumo que tienes un caso con la corte, pero si no lo tienes y no ha pasado un año todavía, tienes que enviar un caso por UCIS hasta que aparezcas en corte. Es bastante importante que hables con un abogado o una abogada lo antes posible para que se puedan articular las ideas de manera apropiada y tengas un chance mejor de éxito en tu caso de asilo. Espero que esto haya sido de utilidad, se les quiere mucho, nos vemos mañana, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y espero que tengan una semana sumamente productiva. Hasta luego, se les quiere mucho, chao.